Buenas tardes y muchas gracias por la amable invitación a presentar esta tarde el tema que vamos a ver, que es un tema pues muy importante dentro de lo que es la actual pandemia y siento yo que es el punto medular la piedra angular con respecto a la identificación de pacientes que van a tener el riesgo de desarrollar enfermedad aguda grave. Recordemos que en estos 3 meses de pandemia, pues ha sido el avance de la pandemia ha sido tan rápido que a todo el mundo lo ha tomado desprevenido. Y el punto de impacto principal viene siendo las unidades de cuidados intensivos, como ustedes han podido constatar. El desastre en los sistemas de salud, por así llamarlo, se presenta precisamente por la alta demanda, no solamente de camas de hospitalización, sino específicamente de camas de terapia intensiva, ventiladores mecánicos, intensivistas, enfermeras intensivistas o personal altamente capacitado o especializado para la atención de insuficiencia respiratoria, que es el punto de impacto en el organismo de los pacientes que contraen la infección y desarrollan la enfermedad por COVID-19. Entonces, identificar al paciente crítico con COVID-19 es un reto. Hay algunos puntos que han sido favorables hacia nosotros como país en México con respecto a otros en la epidemia. Es que si bien empezamos de alguna manera de forma temprana, tan solo 2 meses de iniciado el reporte de él, llevamos prácticamente mes y días, 40 a 41 días de que se hizo el reporte del primer caso en México. A nosotros, a diferencia de otros países, ha sido un crecimiento lineal, como lo vamos a explicar un poquito más adelante. Esa es una de las grandes ventajas que estamos teniendo, que nos ha permitido al menos comprar tiempo para desarrollar estrategias como esta actualmente, de hecho, que es fantástica, y nos ha permitido crear iniciativas que nos permitan hacer frente de una manera distinta o más planeada que en otros países. Si nosotros vemos tan solo una de las diferencias enormes entre lo que está sucediendo en otros países y en México es notorio. Aquí voy a poner el ejemplo de la ciudad de Nueva York. Esto es en tiempo prácticamente real en esta aplicación coronavirus.app, en el cual nos permite ver en tiempo real el incremento de casos. Y como ustedes pueden ver en su mano izquierda de la pantalla, vemos la ciudad de Nueva York, no Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, el cual en tan solo 24 horas se han presentado cerca de más de 10.822 casos en las últimas 24 horas, con 6.268 muertos hasta el momento. Y en tan solo 38 días de iniciado el reporte del primer caso. Vean ustedes que la cifra es de 150.697 casos tan solo en Nueva York, a 7.7 casos por millón. En México, nosotros estamos viendo que nuestros casos totales apenas van registrados 2.785, y ese va a ser un excelente punto, me imagino, de preguntas que ustedes nos van a hacer con respecto a estas diferencias de cifras. Y vean ustedes que en las últimas 24 horas se han registrado 346 casos. Y si bien nuestra curva va creciendo, no es la diferencia entre un crecimiento lineal y un crecimiento exponencial está claramente mostrado en estos dos ejemplos. Mientras que en Estados Unidos en las últimas 24 horas se habla de miles de casos, en México estamos todavía en cientos de casos. Entonces, eso nos da a nosotros esa diferencia de crecimiento. Les voy a mostrar a ustedes algo que es un registro que he dado seguimiento en los últimos 33 días, día con día, del reporte que se da todas las noches.
Y este es el desempeño de los casos que se han registrado en México. Como ustedes pueden ver, las pruebas totales, arriba a la izquierda, llevan un crecimiento, sí, hay un crecimiento, pero es lineal, como ya lo mencioné. Si ustedes ven la gráfica de los casos negativos en la parte superior derecha, observamos prácticamente la misma imagen. Y si vemos los casos confirmados en la gráfica inferior, es la misma figura. Si yo, haciendo una línea de correlación, pues hay una correlación del 0.99 y más en relación a este comportamiento de curvas. Y esto no es otra cosa que en los casos que nosotros hemos dicho, que hemos estudiado, el total de casos en estas gráficas representadas cerca de los 20,000 casos reportados, o mejor dicho, las pruebas realizadas, 20,000 pruebas realizadas de casos, vamos a ver siempre esta relación. Vamos a tener el mismo comportamiento de negativos y el mismo comportamiento de confirmados. De tal modo que si nosotros hacemos una relación entre los negativos y los confirmados, vean ustedes cómo claramente no ha habido desplazamiento de esa curva. Esto es algo que no se puede manipular. Es algo que no se puede, es un comportamiento natural de la población que ha sido constatado en las noches con el registro de que estamos teniendo una incidencia del 20% de casos, no de las infecciones respiratorias. Es decir, del total de consultas por infecciones respiratorias, de cada 5 vamos a tener una, o de cada 10 vamos a tener 2 casos de COVID por 10 consultas, que es el 20%. Eso no cambia. Estamos teniendo, ya se ha mencionado en prácticamente los reportes de la contingencia por la noche, que tenemos todavía temporada de infecciones respiratorias, ya sea por influenza H1N1 u otras virosis, no siempre es influenza, pero en esa proporción está, en toda esa consulta tenemos a los pacientes de COVID. Pero dada esta relación entre negativos y confirmados, tenemos una relación que por cada 5 vamos a tener un paciente de COVID. Eso no se ha modificado, y si vamos dando seguimiento a esta relación, pues esperaríamos que con estas medidas de contención, la cifra empiece a desplazarse hacia arriba y en lugar de tener 5 pacientes de otras infecciones, vamos a tener 6 o 7 y menos COVID. En la gráfica del lado derecho de su pantalla, ustedes van a ver la relación entre sospechosos y confirmados, y esta es también sumamente interesante. La relación que está existiendo ya en población específica de pacientes con probable infección por COVID-19, esta relación se mantiene alrededor de 3:1. Es decir, pacientes ya más identificados, y ustedes que si están en la línea en el frente, en la consulta, lo están viendo continuamente. Pacientes con edad avanzada, factores de riesgo, infección respiratoria. Ese es un caso sospechoso hoy en día, en el cual, aún así que sea muy, muy dirigido hacia COVID-19, de ese pool de pacientes sospechosos con infección respiratoria, vamos a tener de 3 pacientes, 2 van a ser no COVID y 1 COVID, una relación de 3:1. Este es otro también que nos da mucha estabilidad en cuanto al comportamiento actual de la pandemia, al menos en México. No sabría exactamente cuáles son todos los factores que están contribuyendo a esta relación. Yo lo veo como un enorme muestreo de 20,000 muestras, 25,000 muestras que se han registrado, y este es el comportamiento de esas relaciones. Entonces, igual que los negativos, a medida que nosotros vayamos ampliando el margen de, en lugar de 3 pacientes por 1, sean 4 pacientes por 1, 5 por 1, vamos a ir viendo disminuir los casos de coronavirus. Ese es lo que todos esperamos y quisiéramos. De todas maneras, puede que no resulte así tan como lo queremos, y que empecemos a ver desplazamientos hacia el lado inferior, es decir, que tengamos menos negativos
por otras causas y más COVID. Y los sospechosos se incrementen y sean más positivos hacia COVID, lo cual nos va a ir dando una relación de 2:1 o de 1:1 hasta que sea puro paciente con COVID. Como vimos en la gráfica anterior, o en las gráficas anteriores, el comparativo entre Nueva York y México sí nos da muy bien cuenta de esa relación lineal. Si lo vemos aquí, esto es a lo que nos referimos cuando es lineal. Nuestros casos todavía son en cientos y no en miles, como se da de la noche a la mañana en una ciudad como Nueva York. Entonces, esto nos da a nosotros pauta para que hagamos una planeación e identificar nuestro paciente objetivo, el de alto riesgo, que nos va, o con el mayor riesgo de que nos truene o nos quiebre el sistema de salud en medicina crítica, en las unidades de cuidados intensivos. Hoy en día sabemos que el problema lo escurridizo del COVID-19 o de la enfermedad por COVID-19, y sobre todo en cuidados intensivos, es que es una enfermedad de alta contagiosidad. Tenemos un 15% de pacientes que tienen la enfermedad y no desarrollan síntomas y son transmisores de la misma. Eso vamos a tratar de explicarlo al rato, dónde vamos a ver este grupo principalmente, aunque puede ser en todos los grupos de edad, pero casi estamos entre los que son de menor edad, niños, adolescentes o adultos jóvenes que no desarrollan síntomas, pero que son transmisores. Tenemos a los que requieren de hospitalización, que en algunos casos va del 20 al 50%. Eso depende de la distribución de la población. Nosotros, nuestra distribución de la población es de aproximadamente en edades medias hacia edades mayores de 65 años. Esto también es una ventaja porque, bueno, al no ser una población tan longeva en su distribución, pues nos va a permitir identificar factores que nos permitan en la consulta de triage, en la consulta general o de especialidad, identificar a aquel paciente que tiene el riesgo de desarrollar enfermedad grave. De los que requieren cuidados intensivos es el 10%, y más tarde también lo vamos a acotar. Pero de ese 10%, el 5% va a ser en un paciente crítico que va a requerir ventilación mecánica. Si hacemos cuenta en Nueva York, tan solo anoche o en las últimas 24 horas, de los 10,000 pacientes que se reportaron nuevos, ellos requirieron aproximadamente 250 ventiladores tan solo anoche, tan solo en las últimas 24 horas. Esa parte es a donde nosotros hacemos mucha referencia de que es el punto de impacto en los sistemas de salud. De los que desarrollan insuficiencia respiratoria, pacientes que tienen infiltrados pulmonares y que desarrollan insuficiencia respiratoria es alrededor del 30%, y en general la letalidad va del 4% y acá está aproximándose al 5%, es decir, una alta letalidad. Esta imagen de uno de los primeros reportes publicados por una serie de China nos muestra la clásica presentación de insuficiencia respiratoria en casos no severos y severos. Esto es para quienes estamos viendo pacientes en general y para los compañeros que ya están viendo pacientes con COVID-19, esto es prácticamente uno de los pivotes o signos clínicos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer un análisis o una evaluación para el paciente a quien vamos a decidir en un momento dado mandarlo a casa o internarlo, y es los infiltrados radiológicos, ya sea en la radiografía de tórax o en la tomografía computada de tórax, en donde podemos ver los infiltrados importantes, en ocasiones bilaterales, de los pacientes. Pero las imágenes más importantes que hay que considerar son las consolidaciones, que se presentan prácticamente en el 60% de los casos,
en el 71% en imágenes en vidrio despulido y en el 80% infiltrados bilaterales, como es el caso inferior del lado derecho. La diferencia entre unos y otros está entre los que fallecen, son más pacientes que presentan opacidad en vidrio despulido, son imágenes en circunferenciadas, que tienen imágenes en vidrio despulido, pero que además se acompañan de un cuadro clínico de hipoxemia, eventos vasculares o mala distribución vascular con trombosis asociada, y que prácticamente tienen una evolución, como lo vamos a ver más tarde, un tanto predecible en el tiempo. Si nosotros vemos el comportamiento de los pacientes en esta serie publicada en Lancet hace aproximadamente ya un mes, en donde vemos que de 191 pacientes que se registraron, de los cuales con COVID y que ingresaron a cuidados intensivos, 60% casi desarrolló sepsis, lo que le denominamos sepsis. El 20% de esos sépticos desarrollaron choque séptico, insuficiencia respiratoria en el 54%, es decir, de los pacientes que ingresamos a terapia intensiva con COVID-19, con infiltrado pulmonar, la mitad desarrolla insuficiencia respiratoria, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en el 31% e insuficiencia respiratoria en el 34%. Esto es muy importante porque a la hora de estar viendo pacientes en la consulta, este es un dato pivote para el pronóstico o el riesgo potencial de desarrollar enfermedad grave y que va a requerir ventilador mecánico. Entonces, siempre en el interrogatorio de nuestros pacientes pueden tener infiltrados pulmonares, pero no insuficiencia respiratoria, ni disnea, ni hipoxemia. Pero eso no quiere decir que con el tiempo la desarrollen. Ahí es donde nosotros, uno de los primeros signos de identificar a los pacientes que van a tener riesgo de desarrollar enfermedad aguda grave. Cuando los pacientes además llegan a desarrollar insuficiencia renal aguda, lo que ya llamamos en un momento dado síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es lo que no queremos que aparezca. Entonces, si tenemos que esta gama de este repertorio de presentación, de datos de presentación del COVID-19, pues empezamos a ubicar ya qué casos vamos a empezar a seleccionar o hacer nuestro caso objetivo para que no llegue a terapia intensiva, bueno, para que no lleguen principalmente a ventilador mecánico. Cuando vemos que llega a ventilador mecánico, vean ustedes en este cuadro lo dramático que puede ser. Hay series que ya esta mortalidad ha disminuido, pero en las primeras series de China, el paciente que desarrollaba insuficiencia respiratoria y que llegaban a fallecer, o sea, el 98% de los que fallecieron tuvieron insuficiencia respiratoria. 93% de los que fallecieron por síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, 93% llegaron a presentar esos síntomas. Pero lo dramático es los que sobreviven. O sea, la cantidad que sobrevive a insuficiencia respiratoria es muy poca, solo 7%. Entonces, la insuficiencia respiratoria o la disnea o el incremento del trabajo respiratorio, la hipoxemia, son datos pivote para determinar el riesgo o un factor de riesgo para progresión de enfermedad grave. Una cuestión así que nos ha sorprendido a todos y que tiene que ver con la relación de la mortalidad es el tiempo de evolución de entre los que fallecen y los que sobreviven. Vean ustedes en estos dos cuadros, esto es muy característico y se ha presentado en diferentes series. Vean ustedes cómo los que sobrevivieron empezaron su enfermedad en el día 1 y para el día 7, del día 1 al día 7, están tranquilos. Sí, tienen tos seca, tienen cefalea, odinofagia, los síntomas, fiebre pueden llegar a tener, pero es hasta el día 7 que empiezan a tener disnea. Y la admisión a terapia intensiva se da todavía 5 días después
al día 12, es decir, desarrollan 10 días los que sobreviven e ingresan a terapia intensiva. Bueno, empiezan con algunas terapias. Vean ustedes los que fallecen, igual empiezan, al día 1 empiezan a tener fiebre, tos, pero la disnea aparece prácticamente igual al día 7. Al día 12 también son admitidos en la UCI, pero del día 12 al día 15, los pacientes presentan o requieren de ventilación mecánica. De ahí que la ventilación mecánica es un parteaguas tanto en el pronóstico de los pacientes como en la saturación y el exceso, el incremento en la demanda en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, si estamos teniendo prácticamente 15 días desde el inicio de los síntomas hasta el requerimiento de ventilación mecánica y un periodo aproximado de 5 días de que ya lo cachamos y ya sabemos que ese paciente tiene alto riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria grave que va a ir a ventilación mecánica, esa es nuestra ventana de oportunidad en donde ese paciente que nosotros vamos a identificar no tiene que llegar a ventilador mecánico. Tenemos que hacer estrategias de trabajos conjuntos en toma de decisiones y mucha paciencia para que el paciente no desarrolle insuficiencia respiratoria grave, porque ese es uno de los principales puntos o los principales marcadores en relación a la sobrevida. Es preferible no tener, los que sobrevivieron prácticamente no requirieron de ventilación mecánica, comparado con los que requirieron ventilación mecánica. Entonces, un objetivo es que el paciente se trate antes de desarrollar la enfermedad grave de insuficiencia respiratoria. Esto se confirma, como ya lo hemos visto, con los factores de riesgo. Entonces, en esta serie del Mass General de Estados Unidos, en la tabla del lado izquierdo, ustedes pueden ver los factores de riesgo para COVID-19 y su progresión. Edad de 55 años, está bien. O sea, pacientes que tengan de inicio de edad, una edad que va de 55 en adelante, ya lo tenemos como un factor de riesgo. Pacientes que tienen enfermedad pulmonar preexistente, en cualquiera de sus variedades, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, SAOS, en fin, también van a tener esa característica. A diferencia de lo que muestran en estas gráficas, nosotros tenemos a la obesidad en medio y también tenemos pacientes como en esta serie, diabetes con su hemoglobina glucosilada mayor al 7.6%, hipertensión, que también nuestros pacientes lo están presentando, enfermedad cardiovascular, uso de medicamentos o biológicos, pacientes que están inmunosuprimidos, con insuficiencia renal crónica, HIV, en fin, pacientes de alto riesgo. Si nosotros vamos identificando a nuestro paciente con cada uno de estos factores, ya tenemos de entrada al paciente que estamos viendo frente a nosotros, si es mayor de 55 años, si tiene factores de riesgo preexistentes como son estas comorbilidades, es otro punto de foco rojo. Y si además ya lo ubicamos en algunas series como la de México, el sexo va a ser también, el ser hombre va a ser un factor de riesgo, pero ya lo ubicamos. Es un paciente que tiene riesgo por sus enfermedades, su comorbilidad y por la edad. Pero además, si el paciente refiere infección respiratoria, entonces ya tiene otro foco rojo. Y dificultad respiratoria, más incremento del trabajo respiratorio, taquicardia y saturación baja por oximetría de pulso al aire ambiente, definitivamente nos marca otro parámetro clínico en la consulta que nos va a decir, este paciente no se puede ir a casa porque tiene factores de riesgo identificados, infección respiratoria manifestada por el paciente, hipoxemia. Aquí no están poniendo específicamente los infiltrados pulmonares
Pero si nosotros agregamos infiltrados pulmonares, es otro factor importante. Entonces, se va marcando perfectamente bien el paciente que vamos a ir, que va a ser nuestro paciente objetivo. No solo eso, sino tenemos también los laboratorios, pero una vez que ha caído ya, o lo tenemos hospitalizado, tenemos que tomar estos laboratorios para determinar si está en una fase de exceso de medidas antiinflamatorias. Curiosamente, las medidas antiinflamatorias son las que nos protegen de la infección, pero en este caso están produciendo incremento y daño al organismo. Por eso, ese tiempo de 5 días es la ventana que tenemos para que el paciente no desarrolle un estado de sobreprotección por sus células de defensa. En la gráfica, en el cuadro del lado derecho, es una escala que se están desarrollando para identificar a pacientes con este síndrome de respuesta incrementada a la infección con mediadores antiinflamatorios y que de alguna manera nos da ese puntaje. Esto es un ejemplo, pero una vez que el paciente está hospitalizado, para nosotros que lo tenemos en la consulta o lo tenemos en el área de triage, en el área de urgencias, si nosotros vamos a los datos clínicos, tenemos un alto porcentaje de sospecha de COVID, y ya sabemos que de cada 3, uno sí lo va a tener. Pero todos van a tener el mismo manejo, y todos deben de llevar el mismo objetivo, que sea el no desarrollar la enfermedad grave. Bien, entonces en México, en la serie de los pacientes que han fallecido, y esto ustedes lo pueden encontrar muy bien en la página de aquí del INSABI, cuál es todo el comportamiento día con día, pero estos son los factores de riesgo identificados hasta hoy. Pacientes mayores de 65 años, que es la columna más de la izquierda en estas gráficas, ustedes van a identificarlos. Si es un paciente, ya dijimos, arriba de 55 o 65, ya lo marcamos porque es un paciente de alto riesgo. Hombre, que sea hipertenso, obeso, diabético. Imagínense ustedes ir sumando un punto por cada uno de estos datos. El paciente, entonces, lo ubicamos como un paciente de alto riesgo. Si nosotros, además, vemos que de estos pacientes como factores de riesgo ya identificados, vemos que cómo marcarlo para que antes de que fallezca sea un paciente objetivo, un paciente valioso, un paciente al que le tenemos que tener todo el cuidado para que no desarrolle la forma extrema o grave. Es decir, pacientes mayores de 65 años, hombres, aunque también pueden ser mujeres, eso ya es un tanto indistinto, pero si es hombre, tenerlo muy presente, que tenga factores de riesgo presentes, cualquiera de ellos, uno o cualquiera de los demás, síntomas de infección respiratoria que tengan 5 días de evolución y que al momento de la consulta los pacientes refieran sentirse peor o que no han mejorado en absoluto. Es decir, un paciente, ¿cuánto tiempo tiene usted de que ha desarrollado la enfermedad? No, pues tengo 5 días, pero no me he compuesto y cada día creo que me siento peor. Ese paciente, tenemos infección respiratoria que, si es un paciente sospechoso, la probabilidad es de 3 a 1. Pero, como ya vimos, la diferencia puede estar en que presente disnea o dificultad para respirar, cambios radiográficos, fiebre, en este caso puede estar ausente. Se ha visto que la fiebre es un factor de protección para los pacientes con COVID, pero el que no la tiene, uno podría decir, pues no tiene fiebre, no hay problema. Pero este es un factor un tanto no muy benéfico, y así eso sumamos que el paciente pueda tener una saturación arterial con oximetría de pulso, que ustedes lo pueden tomar en el consultorio, menos del 90% al aire ambiente, entonces es foco rojo, y taquipnea con más de 30 respiraciones por minuto. ¿Por qué es un paciente objetivo? Porque este paciente, si lo dejamos ir o no le damos el tratamiento oportuno en los siguientes 5 días, es aquel que nos va a desarrollar un mayor riesgo o un mayor incremento de la insuficiencia respiratoria y va a ser de aquellos que presenten o que desarrollen
síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y ventilación mecánica. Entonces, este es el paciente objetivo. Ya sea, aquí ponemos hombre, pero también puede ser mujer con los mismos datos. ¿Cómo hacer? Este paciente es el que vamos a hospitalizar y vamos a tratar tempranamente. A medida que se va agravando, pues va a pasar o no a cuidados intensivos. Pero este paciente es el que vamos a referir a esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ahora empieza a tener sentido cómo es esta enfermedad del COVID. Esa es la ventaja que tenemos ahora en México. Imaginen ustedes, paciente menor de 65 años, sin factores de riesgo, sin enfermedad respiratoria, sin disnea, tiene cero, no tiene nada. Cualquiera de nosotros esperemos que en este momento no tengamos este problema. Nosotros, pero sí podemos tener el germen de manera asintomática. Entonces, de ahí tiene sentido que todos estén resguardados en casa, no salir. ¿Por qué? Primero, para no exponerse, no tenemos nada. No hay nada de la enfermedad de COVID, que es el gran porcentaje de la población en México en este momento. Pero ¿para qué exponerse? Y dos, ¿para qué exponer a los demás si somos asintomáticos? Ok, tenemos al paciente igual, menor de 65 años, sin factores de riesgo, sin disnea, pero con enfermedad de infección respiratoria. Ese paciente es probablemente de los 4 de 5 que no tiene enfermedad por COVID. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Casa. Aislamiento en casa, cubrebocas y estar la familia de alguna manera conviviendo, de alguna manera protegida y a distancia para que no haya transmisión. Tenemos paciente con joven, sin factores de riesgo, con infección respiratoria, con disnea, entonces infiltrados pulmonares, hipoxemia, es un paciente sospechoso de COVID. Ahí la probabilidad se baja a 3 a 1, entonces tenemos que protegerlo. Pero es un paciente que por sus condiciones es en menor proporción. Cuando tenemos un paciente mayor de 65 años con factores de riesgo, sin infección respiratoria, entonces, sin disnea, sin hipoxemia, sin infiltrados, casa. El objetivo, este paciente no se nos debe de infectar. Este paciente, porque tiene alto riesgo por edad, por factores de riesgo, pero que en este momento no tiene la infección, casa. Si es de los asintomáticos portadores, casa. Por ningún motivo va a tener que presentarse una infección respiratoria. Paciente ahora tenemos un paciente, entonces tenemos pacientes sin infección respiratoria, el tratamiento es sana distancia, confinamiento en casa y sana distancia dentro de los miembros de la familia para evitar contagio y transmisión. El otro grupo de pacientes, los que tienen infección respiratoria, pero con más de 65 años, el siguiente punto a indagar es la disnea. ¿Tiene disnea? No. ¿Tiene hipoxemia? No. ¿Tiene infiltrados pulmonares? Sí puede tener infiltrados pulmonares. Ese paciente con factores de riesgo, con infección respiratoria, sin disnea, médico familiar o teleconsulta, que es muy importante en este momento. Tenemos tantos recursos que podemos acudir a la teleconsulta. Paciente con factores de riesgo, sin disnea, sin hipoxemia, con infiltrados, teleconsulta y observación. ¿Por qué? Porque es un paciente objetivo. Si este paciente, su siguiente síntoma es disnea, en automático va a ir a urgencias de hospital COVID para ser reinterrogado, reexplorado y, si es necesario, internado y empezar un tratamiento muy activo para que no desarrolle la enfermedad grave. Paciente mayor de 65 años, con factores de riesgo, con infección respiratoria, con disnea, con infiltrado pulmonar, con hipoxemia, paciente objetivo. Entonces, ya dependerá de la presentación del cuadro
si el paciente va a requerir intubación endotraqueal en ese momento y ventilación mecánica, dada la gravedad. Pero el comportamiento, recuerden ustedes que no es así. Se dan 5 días en lo que empieza la hiperrespuesta propia del organismo ante esta enfermedad, en esa variedad para desarrollar la insuficiencia respiratoria grave y que está asociada a mayor mortalidad. Entonces, dado este panorama de pacientes, en la consulta nosotros podemos establecer e ir por nuestro paciente objetivo. No esperar a que llegue, porque si nos van a estar llegando, entonces es muy probable que no nos alcancen los ventiladores ni las camas de terapia intensiva, y si esto se hace exponencial, como lo vemos en Nueva York, no hay modo de contener aunque ya las autoridades están haciendo lo propio, pero ese es un panorama que es demasiado pasivo, esperar a que lleguen. El activo es ir por ellos, aislarlos, protegerlos, tratarlos y evitar que se desarrolle lo que es el punto de impacto, que son ventiladores mecánicos y choque séptico y asociación con disfunción orgánica múltiple y muerte. Esta es la preparación de esto. Creo que, el objetivo de mi mensaje fue presentarles a ustedes este paciente objetivo. Hay que ir por él, hay que identificarlo y no dejarlo.